Descubre los 14 mitos y verdades sobre la Edad Media. La Edad Media real cubrió los años desde aproximadamente 500 hasta 1500 después de Cristo. Eso es un gran tramo de tiempo. Los mitos comunes de la Edad Media, como la idea de que hubo una caza de brujas desenfrenada, generalmente nacen porque la gente confunde la Edad Media con periodos posteriores, y Hollywood haciendo lo mismo no ayuda. También hay mitos nacidos de malas traducciones, vikingos bebiendo de calaveras, mitos que exageraron la proliferación de la bebida y mitos que se difundieron para calumniar la religión. Afortunadamente, el verdadero periodo histórico sigue siendo fascinante incluso después de desacreditar los muchos conceptos erróneos que la gente tiene al respecto. Ahora disfrute de esta lista de algunas de las cosas más geniales que simplemente no son ciertas sobre la Edad Media. Mito 1. Todo el mundo estaba luchando con estos mayales malvados con una sola mano. Realidad, si bien puede haber algunos de estos chicos malos con fines decorativos o ceremoniales, la realidad es que los historiadores creen que los mayales de una mano eran extraordinariamente raros y básicamente inútiles en los campos de batalla en la Edad Media. Los objetos contundentes a dos manos basados en herramientas agrícolas similares estaban en juego, pero estas armas. Es improbable. Solo mire esto. 1. Obviamente es difícil de controlar. 2. Es muy fácil envolverte alrededor de las espadas de tus enemigos. Y 3. Es fácil imaginar que terminen como fuego amigo en los cráneos de otros soldados. Porque el mito se ven realmente geniales, por lo que aparecen mucho en películas y novelas, invariablemente como el arma elegida por algún psicópata empedernido. Estas armas también aparecen en el arte de la Edad Media, pero solo en el arte que representa lo exótico o lo fantástico. Mito 2. Todo el mundo estaba absolutamente sucio. Realidad, hasta que la peste negra de finales de la Edad Media hizo que algunas personas se preocuparan por bañarse, demostrando que la falta de baño los hacía más susceptibles a las enfermedades, algo sobre miasmas y los peligros de los poros abiertos. La gente en la Edad Media estaba loca por baños. El arte y los documentos de la época destacaban el baño, con jabón, hierbas y aceites, como una actividad social, sexual y festiva. No eran tan limpios como lo somos hoy, pero tampoco eran unos cerdos. Porque el mito, en las redes sociales presociales, circuló un correo electrónico popular que afirmaba que describía un día en la vida de alguien que vivía en el siglo XVI. Real pero falso, mezclado con algunas verdades a medias. Uno de los hechos era que la gente se casaba en junio porque tomaban su baño anual en mayo. Además del correo electrónico con hechos falsos, las personas también pueden suponer que la actitud que la gente tomó hacia el baño durante la peste negra, año 1346 a 1353 después de Cristo, fue la que tuvo la gente durante la Edad Media, 500 a 1500 después de Cristo. Mito 3. El agua estaba tan sucia que todos solo bebían vino y cerveza. Realidad, sí, la gente bebía agua en la Edad Media. De hecho, las ciudades gastaron mucho dinero para asegurar fuentes confiables de suministro de agua, y los textos médicos de la época también recomendaban beber. Pero también tenían agua limpia, gratis y fácil de encontrar, lluvia, ríos, nieve derretida, etc. ¿Por qué el mito? La gente de la Edad Media no escribía mucho sobre beber agua, pero puedes encontrar fácilmente la narración de sus aventuras haciendo, vendiendo, transportando y consumiendo cerveza, hidromiel y vino. También hay algunos textos de la época que advierten contra beber demasiada agua o beber en los momentos incorrectos. Pero nadie recomendaba evitar el agua por completo o simplemente beber alcohol. Mito 4. Las mujeres usaban cinturones de castidad de metal. Realidad, la idea de un cinturón de castidad de metal con candado y llave para que una mujer lo usara para proteger su virtud era una broma o parte de una alegoría, pero no una realidad en la Edad Media. ¿Por qué el mito? Hay cinturones de castidad medievales falsos en los museos, pero fueron creados en los siglos XVIII y XIX como curiosidades.
También hay representaciones de cinturones de castidad en figuras de la Edad Media, lo que confunde un poco las cosas. Mito 5. La gente comía carne podrida, pero disfrazaba el sabor con especias. Realidad, la gente en la Edad Media era tan reacia a comer carne podrida como lo somos hoy. Las especias también eran increíblemente caras, por lo que no es probable que los campesinos redujeran sus salarios solo para hacer que la carne podrida fuera menos podrida. ¿Por qué el mito? Es cierto que existe evidencia del uso de especias para mejorar el sabor de la carne, pero esta fue la excepción, no la regla. La mayoría de los alimentos en la Edad Media probablemente eran más frescos que los de hoy, especialmente porque muchas personas vivían en o cerca de granjas o cotos de caza. La gente no necesitaba comer alimentos podridos cubiertos de especias caras. Mito 6. Las personas fueron torturadas en Iron Maidens. Realidad, las doncellas de hierro eran ataúdes con púas en el interior para empalarte. Fue un concepto falso inventado por dos tipos en el siglo XIX. Porque el mito, este tipo llamado Matthew Pickett creó una dama de hierro en el siglo XIX juntando partes de los dispositivos de tortura que coleccionaba. Lo regaló a un museo, lo que generó leyendas sobre su uso medieval. Antes de Pickett, un filósofo y arqueólogo llamado Johann Siebenkees escribió en 1793 sobre una supuesta sesión de tortura en el año 1500 con un dispositivo similar, pero los historiadores han determinado que fue solo un engaño. La gente tomó la historia literalmente en ese momento, sin embargo, más tarde esta historia ayudó a que la invención de Pickett pareciera históricamente más plausible. Mito 7. Los vikingos usaban estos cascos con cuernos. Realidad, el arte de la época representa a los vikingos con cascos simples de hierro o cuero. El único casco vikingo completo jamás descubierto por los arqueólogos tiene una gorra de hierro redondeada y protectores alrededor de los ojos y la nariz, pero carecía de los cuernos de este estilo horrible. Porque el mito, el famoso casco vikingo con cuernos fue creado en la década de 1870 por un diseñador de vestuario que diseñó trajes vikingos para el ciclo de ópera del compositor Wagner Der Ring des Nibelungen. Mito 8. Los vikingos bebían de los cráneos de sus enemigos. Realidad, los vikingos en la Edad Media bebían de vasijas hechas con cuernos de animales, como los caballeros. ¿Por qué el mito? Todo fue un error de traducción. En la versión latina de 1636 de un poema nórdico de alrededor del año 1400, se tradujo erróneamente una línea que citaba de los cráneos de aquellos a quienes mataron como de las ramas curvas de cráneos o cuernos de animales, que conducen la gente a creer durante cientos de años que esta era una práctica común de los vikingos. Mito 9. Los caballeros a caballo dominaron totalmente el campo de batalla. Realidad, las fuerzas terrestres fueron mucho más útiles contra la infantería extranjera entrenada que los jinetes montados. La guerra inglesa, especialmente en el siglo XIV, también se centró mucho más en el tiro con arco que en los caballeros a caballo listos para la batalla. Porque el mito, la imagen del caballero montado era popular, y todavía lo es, y las fuerzas montadas eran, de hecho, devastadoramente efectivas contra los rebeldes sin entrenamiento, así que junta estas dos ideas y tienes el mito del caballero montado, como supersoldado. Mito 10. La armadura era tan pesada que los caballeros tenían que ser subidos a sus caballos. Realidad, la armadura de campo durante la Edad Media en realidad pesaba entre 20 y 25 libras, que es más liviana que el traje de un bombero moderno más el equipo de oxígeno. Porque el mito, hay algunas razones para este mito. 1. Las armaduras de la Edad Media que se exhiben en los museos hoy en día son especialmente de alta calidad y de aspecto pesado. 2. La armadura de torneo era especial y en realidad era muy pesada y bloqueaba al usuario en su caballo, pero no se usaba en combate. Y 3. Sir Laurence Olivier incluyó el mito en su película de 1944 de Enrique U, aunque sus asesores históricos dijeron que no debería. Mito 11. Básicamente,
todos morían jóvenes. Realidad, la esperanza de vida promedio era más baja en la Edad Media, 31 años para los hombres nacidos entre los años 1276 y 1300, por ejemplo, pero eso es solo un promedio. Si los hombres sobrevivían a la infancia y las mujeres sobrevivían al parto, tendían a vivir significativamente más. ¿Por qué el mito? No había antibióticos ni vacunas en la Edad Media, por lo que la gente moría joven todo el tiempo. Pero eso no significa que la mayoría de las personas se hayan rendido a los 31 años. La esperanza de vida no significa la edad a la que muere la mayoría de la gente. Más bien, es un promedio de las edades a las que murió la gente en esa sociedad. Las altas tasas de mortalidad infantil durante la Edad Media distorsionaron en gran medida este promedio, lo que llevó a malentendidos. Mito 12. Los mapas tenían Here be dragons en ellos. Realidad, solo un mapa conocido en la Edad Media tenía la frase latina, HIC sunt dragones, aquí hay dragones. Solo un mapa. Porque el mito, había mapas en la Edad Media que advertían de elefantes, leones, morsas, etc. en territorios inexplorados o subexplorados, incluido el mapa Borge de 1430 que tenía el siguiente aviso sobre una criatura parecida a un dragón. Aquí también hay hombres enormes con cuernos de 4 pies de largo, y también hay serpientes de tal magnitud que pueden comerse un cuerpo entero. Buey. Por lo tanto, estas advertencias eran muy importantes, pero las advertencias de dragones como motivo regular de mapas en la Edad Media eran solo un mito. Mito 13. Las brujas eran cazadas y quemadas. Realidad, la intensa persecución de las llamadas brujas no ocurrió hasta finales del siglo XVI y XVII, e incluso entonces, el método preferido para matar brujas era el ahorcamiento. Durante la mayor parte de la Edad Media, la gente pensaba que las brujas no eran reales y aquellos que pensaban que alguien era una bruja simplemente se engañaban a sí mismos. La Iglesia Católica decidió que las brujas eran realmente una amenaza alrededor de 1484, cerca del final de la Edad Media, 500 a 1500 después de Cristo. ¿Por qué el mito culpa a Hollywood? Muchas películas medievales presentan brujas, brujería y caza de brujas, a pesar de que se trata principalmente de una locura posterior a la Edad Media. Mito 14. Los médicos no sabían lo que estaban haciendo. Realidad, los médicos en la Edad Media hacían lo mejor que podían con los conocimientos que tenían. Sus prácticas no eran tonterías bárbaras, condujeron a descubrimientos que sentaron las bases de la medicina moderna. ¿Por qué el mito? Bueno, la pregunta es, ¿por dónde empezamos? Las sanguijuelas, las sangrías, sin antibióticos, sin vacunas y es cierto, las cosas estaban mucho menos avanzadas de lo que están hoy. Fue un momento aterrador para estar enfermo, y los estómagos modernos se revuelven al pensar en algunas de las cosas que la gente hizo para mejorar. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguno de estos mitos de la Edad Media? ¿Alguna vez pensaste que alguno de ellos era cierto? ¿Qué te sorprendió más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y no quieres perderte ninguno de los otros videos intrigantes que publicamos cada semana, simplemente suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para recibir todas las notificaciones. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no olvides pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.